Saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, en el día de hoy quiero que me acompañen a ver un alquiler en el cual me avisaron hace unos días que me podía mudar. Bueno, en verdad me dijeron que fuera a verlo porque los inquilinos que habían ahí estaban hasta el día 5. Entonces ya en días atrás yo fui a hablar con la persona que me iba a alquilar. Cuadramos los términos y hoy, precisamente día 6 de noviembre, voy a ir ya a ver la casa como tal para ver si me cuadra, porque lo importante es que me voy a acercar al trabajo. Estaré más o menos sobre 1 hora y media por ahí más cerca del trabajo, que antes estaba a 2 horas literalmente, y por lo menos el transporte hasta esa zona donde está el alquiler es un poquito mejor. Pero bueno, por acá el día amanece bastante nublado porque hoy entra un ciclón acá a Cuba, el ciclón Rafael, con categoría 2, que resulta que hace aproximadamente unos 12 a 15 días entró un ciclón por la parte oriental, el Oscar, que hizo mucho daño por allá, sobre todo en la ciudad de Guantánamo, en los municipios de San Antonio del Sur, Imía, Baracoa, Maicí, fueron los más afectados. Tuvieron alrededor de 7 muertos. Y bueno, por lo menos acá en la zona occidental, que es por donde va a pasar el ciclón actual, el Rafael, ya han evacuado, en otras provincias han evacuado a las personas. Y lo que más me preocupa de todo esto es que ustedes saben, mi hermana vive en San José de las Lajas, la casa no tiene las mejores condiciones, y si ya con un ciclón categoría 1, que fue el Oscar, el que pasó por Oriente, arrasó y hubieron 7 muertos, que eso en Cuba no se veía hacía años. Desde que yo tengo uso de razón, en Cuba no había ni un muerto por un ciclón, incluso con categorías superiores como el Matthew, que creo que fue en el 2007, que fue categoría 5, y la verdad arrasó con todo, pero no hubo ni un fallecido. Y en Cuba es un país tropical que todos los años tenemos varios ciclones o huracanes y literalmente nadie fallecía con algún u otro ciclón. Pero bueno, este año por cosas y cosas fallecieron 7 personas. Mi más sentido pésame a todas las personas que sufrieron pérdidas, sobre todo humanas, porque las pérdidas materiales no importan, eso se puede recuperar, pero las vidas humanas, eso sí, es lo más doloroso porque es irrecuperable. Incluso lo que sucedió en España con la Dana hace unos días en Valencia, más de 200 muertos o algo así. Igual desde acá, desde mi canal, todo el apoyo a los amigos y familiares y a seguir adelante. No queda de otra. Por suerte, en cuanto a mi hermana, ella se fue a evacuar en la casa de una persona que sí tiene una casa de placa, una casa en la cual no debe pasar absolutamente nada. Entonces, por lo menos la vida de ella está resguardada allí, así que es una preocupación menos. Ya veremos luego del paso del ciclón o luego del paso del huracán cómo queda la casita. Crucemos los dedos para que no pase absolutamente nada. Por acá un poco apurado porque me avisaron de que no había trabajo. Me avisaron esta mañana de que hoy no había trabajo por lo del ciclón, evidentemente. Y entonces sí, aproveché para ir a ver el alquiler, porque las personas me dijeron que tenía que ir lo antes posible, y a mí también me conviene ir lo más antes posible, ya que aquí tengo que pagar el alquiler los días 13. Entonces, como hoy estamos a 6, entre el 6 y el 13, yo quisiera mudarme lo antes posible para así no tener que pagarle este alquiler y luego tener que pagar el otro, ¿no? Me mudo lo más antes posible y ya solo pago aquel alquiler y empiezo a vivir ahí. Por lo cual hoy no voy a poder esperar la guagua porque el ciclón entra a las 2 de la tarde. Aquí son las 8:30 de la mañana. Entonces, en lo que voy a donde primero tengo que ir a la casa de la persona que me va a llevar al alquiler. Entonces, me estaré hoy intentando coger un carro por acá para moverme lo más rápido posible. Los carros desde aquí hasta donde voy son 200 pesos. Luego tendré que caminar un poco para llegar hasta la casa de la persona que me va a llevar al alquiler y de ahí regresar lo más antes posible porque el ciclón se acerca. Como pueden ver, un día nublado por acá, bien nublado.
y en lo que se acerca el ciclón nosotros vamos caminando. No nos podemos dar el lujo hoy de demorarnos esperando la guagua, porque si esperamos la guagua nos pueden coger fácilmente 3 horas aquí. La parada queda un poco más adelante y lo que vamos a coger es una máquina, un carro como ese amarillo que va ahí hasta la ceguera. Luego de ahí seguimos el camino. Amigos, y esta cola aquí no sé para qué será, pero veo mucha... para el pan. Evidentemente la gente está haciendo... Miren la clase de cola que hay para el pan. Porque como viene el ciclón, es algo súper necesario en estos días. Súper necesario en estos días el pan. Entonces ahí podemos ver a la gente haciendo tremenda colita. Wow. Es que claro, hay que tratar de acaparar lo más posible porque no se sabe cómo va a ser la repercusión de este ciclón. Si con el de categoría 1 en Guantánamo fue muy difícil, imagínate con el de categoría 2. Muchas personas, claro, esperando para comprar el pan. Hay que de alguna manera asegurarse para los días, porque como ya les decía, con todo lo sucedido con el ciclón Oscar en Guantánamo, ahora mismo la gente tiene que acaparar lo más posible la cantidad de alimentos, porque esto puede durar un día, 2 días o 3 días, da igual, y por eso está esto así lleno de personas esperando para comprar su pan y poder garantizar lo que va a ser el ciclón en los días posteriores. Bueno amigos, me voy a ir acercando un poco a lo que es la parada para ir a ver si pasa una guagua o un carro, porque no ha pasado carro. Tengo que ver cómo llego lo más antes posible, tener las dos opciones, ya que hoy es un día en el que todo el mundo anda apurado por esto, porque hay un ciclón y las personas andan garantizando lo más pronto posible los recursos para su casa, porque si ya con el ciclón Oscar en Guantánamo, que fue categoría 1, fue bastante difícil, bueno, con este ciclón Rafael que viene categoría 2 también puede ser complicado. Déjenme ver, aquí viene una máquina. Nada, me voy a mover un poco hacia adelante hasta ver qué podemos encontrar. ¡Ceguera! Dale, papá, cuídate por ahí. ¿Hasta cuánto hasta la ceguera? La ceguera 200. Bueno amigos, acabamos de llegar al militar y ahora vamos a atravesar lo que es esta calle por aquí, que esto sería 114, hasta encontrarme con el socio que me va a llevar a la casa del alquiler. Ustedes ven un día nublado por acá, el hospital militar acá a mis espaldas. Lo que queda es caminar todo esto, toda esta calle para allá, atravesar Ciudad Libertad, luego esperar ahí para ir para la casa donde nos vamos a encontrar. Amenaza de lluvia, ya está cisniendo, pero por lo menos creo que me puede dar tiempo llegar a hacer las cosas que quiero, porque tengo que llegar a la casa y no me puedo mojar tampoco. Bueno amigos, esa máquina de la que me acabo de bajar, el costo fue desde La Lisa hasta aquí, hasta el hospital militar, 200 pesos, pero yo trabajo mucho más lejos. Si esa máquina fuera hasta cercano a donde trabajo, fueran unos 400 pesos. Imagínense 400 pesos con el costo de vida en Cuba, o sobre todo con el salario en Cuba, que es 3.500 pesos al mes. Si tú gastas 400 pesos solo para ir al trabajo, la vuelta serían otros 400, serían 800 pesos. En el día usted estará gastando aproximadamente el 30% de lo que sería un salario promedio en Cuba, que son unos 3.500 pesos, o vamos a ponerlo en 4.000 pesos, vamos a ser dadivosos, que serían unos 4.000 pesos.
igual usted estaría gastando 800 pesos, que casi sería el 30% de lo que usted gana. Así que ya se puede imaginar lo caro que es el transporte privado. Que este transporte privado no es el élite, lo que viene siendo el Uber allá es lo que aquí es la nave. Estas máquinas son las que tienen una ruta ya predeterminada en la ciudad, que te llevan por una calle y tú la agarras y te queda lo más cercano a la parte de la ciudad donde tú vayas. No es que te va a llevar hasta tu casa ni hasta tu destino terminal. Aquí vamos atravesando para encontrarme con el amigo que me va a llevar a la casa del alquiler. Y espero me convenga la casa, porque va a ser una cercanía a tener bastante en cuenta, porque ¿sabes lo que pasa? ella ahí está discutiendo ahí. Porque de donde yo vivo al trabajo serían unas 2 horas, me estaría acercando aproximadamente una media hora más cerca del trabajo, y como ya les decía antes, el transporte hasta esa zona donde me debo mudar es un poquito más flexible. No es bueno, pero por lo menos como está un poco más cerca, lo que vaya hasta el final, por lo menos me deja ahí en la parte donde me debo mudar. Así que vamos viendo. Tampoco se puede cantar victoria antes de tiempo, porque no es que todo esté seguro ni nada. Ahora lo van a estar revisando conmigo y veremos si o no. Amigos, ahora vamos entrando a lo que es Ciudad Libertad. Si algunos acá en el canal conocen esta parte, que esto viene siendo el municipio de Marianao, teniendo en cuenta que viene un ciclón y miren cómo está esta parte, que es bastante boscosa. Miren los árboles como están ahí, y con un ciclón categoría 2, esperemos y no, pero esto se debe ir abajo. Yo creo que aquí lo mejor hubiera sido que hubieran venido las fuerzas militares, la gente del ejército, no sé, a cortar todas esas matas, porque en esta zona aquí es muy de escuelas. Todo esto que ustedes pueden ver aquí son escuelas, aulas de distintas escuelas que hay por toda esta zona. Esperemos esta categoría 2 no nos vaya tan mal como el categoría 1, que fue el Oscar en Guantánamo, que aquello fue un desastre. Ahora nos encontramos en Buenavista y miren esto aquí, esto es como una, dice aquí, estación eléctrica Ciudad Libertad. Bueno, esto es lo que le da corriente a toda la parte que vimos, que es la zona de las escuelas de Ciudad Libertad. No sé si habrá corriente, me imagino que sí. Aunque bueno, sí hay corriente, porque ahí pueden ver una bombilla prendida. Entonces por lo menos hay corriente por acá, que se las presento porque es la zona a la que me debo mudar si por fin todo sale bien. Entonces vamos conociendo lo que es Buenavista, que por suerte en esta zona acá de Buenavista es una zona fría, no es la zona caliente, que es un poco más para allá. No sé si esto pertenece a Playa o Marianao. Exactamente nos encontramos en 76 y 29C, que es esta zona acá. Bueno amigos, aquí vamos entrando a lo que va a ser nuestra próxima casa, nuestro próximo alquiler. Por acá tiene una pequeña salita con asientos. Ustedes saben, como es para mí solo, no tengo ningún tipo de problema con eso, ya aquí viene siendo lo que es el comedor, lo que es la cocina. Por suerte tiene para poner los pozuelos, tupper y demás. Acá tiene un juego de comedor que también me conviene, porque es donde voy a comer y eso. Este frío es de los inquilinos que todavía no se lo han llevado. Ellos se mudaron en el día de ayer, pero todavía no se lo han llevado, así que ahí estaré poniendo mi refrigerador. Y lo que más me preocupaba de todo era si hay espacio para yo acomodar los 2 o 3 talequitos que yo tengo, que es la cama, el refrigerador y eso. Y por suerte hay un espacio en el que podré por lo menos acomodar mis cositas. Y acá el cuarto, que es para mí solo, es bastante amplio, está súper bien. Pueden ver aquí la cama, que sí es de la casa. Ahí estaré poniendo mi cama, me imagino, y esta la estaré acomodando, no sé, le buscaré algún ladito, porque como quiera que sea, también mi mamá me visita de vez en cuando, entonces siempre es bueno que haya como otra camita. Ella puede dormir conmigo sin ningún tipo de problema, pero es bueno que también haya como un espacito para que duerma ella sola y eso ahí. Cuenta con un split, que yo, la verdad se los digo, yo soy friolento total. No suelo usar el aire acondicionado tampoco, nunca lo he tenido, pero bueno, cuenta con ese split, así que vamos a dormir con split por acá. Una pequeña ventana a la cual hay una ventilación, que es bueno siempre que esté esto ventilado. Acá el baño está súper bien. Creo que tiene, no sé si la ducha es de agua caliente, pero bueno, por lo menos. Y
hay corriente, hay corriente. Cuenta con este bañito que al parecer cuenta con duchas de agua caliente. Por acá, uy, lujo total. Muy contento con esto aquí. La casita es chiquita, pero sí yo la siento cómoda. Por lo menos para mí. Aquí la taza del baño. Déjame ver si descarga. Bueno, Albert, ¿la taza descarga bien? Ah, bueno, esto sí tiene agua, por suerte. La taza no sé si descarga bien. Acá atrás es la zona de lo que es el patiecito. En un pequeño patio que aquí es para lavar y demás. También hay agua, por suerte. Y para mí súper bien. Por aquí voy a estar acomodando las cositas que... Ah, mira, hay luz. Oye, que sabe. Bueno, tenemos por acá todo iluminado. Déjenme mostrarle nuevamente. Aquí va a ser la zona de lavado. Para mí está súper bien. Estaré acomodando alguna que otra cosita por ahí. Ustedes saben, no estaré con de uno. Un closet para guardar la poca ropa. Espejito, mírenme a mí aquí. Por acá. Unos muñequitos, pero bueno, súper bien para guardar las cosas de uno y eso. Por fin descarga. Sí, lo que está vacío, debe estar la llave cerrada aquí. Esa debe estar cerrada aquí. Si están cerradas por aquí, no te preocupes, eso el vecino lo arregla. Bueno, me dicen que descarga. La ducha es de agua caliente. Súper bien. Uy, casi que me estoy mudando por un hotel. Todo está bien. Miren, ducha de agua caliente. El baño descarga sabroso, que aquí el baño tenía su problema porque de vez en cuando se tupía y demás. Bueno, hasta ahora todo está bien. Vamos a ver más adelante. En la partecita del lavamanos, sí, donde uno se lava la boca y demás, también agua corriente, bien sabroso. Por acá un espejito. El cuarto con aire acondicionado, cosa que se agradece porque como quiera que sea, los calores en Cuba ustedes saben que son bastante fuertes y por lo menos tenemos el aire acondicionado aquí que nos va a salvar la campana muy bien. Aquí también contamos con una puerta que justo queda dentro del cuarto. Esta tiene un acceso al pasillo en el que puedo tender la ropa y demás acá en este pasillito, y también están los controles de lo que es la corriente y eso, pero bueno, para mí súper bien porque también en momentos como este que está lloviendo puedo tender sin problema acá y se seca la ropa. En esta otra parte también tenemos una ventana bastante grande que es para ventilar, ¿sabes? Cuando uno cocine acá podemos ir ventilando lo que es a la hora de comer y el resto. Estoy súper contento con esto aquí. Me estaré mudando lo más pronto posible, así que van a estar viendo, cuando estén viendo este videito, tal vez todavía no me habré mudado o tal vez sí. Eso se lo estaré dejando por el Instagram, ahí lo van a tener absolutamente todo, así que ya ustedes saben. Estamos súper bien, casita vista. Lo que queda es mudarse para Buenavista. Ay, cómo nos va la vida por acá. La casa está pequeñita, pero para mí está súper cómoda. Y aparte es para mí y a veces para mi mamá, que es así la visita que puedo tener. Está súper cómoda y lo mejor de todo es que me acerca mucho más al trabajo. De aquí al trabajo viene siendo más o menos como 1 hora y media en guagua. Sí, porque hasta la Lisa eran 2 horas. Viene siendo como, porque tú sabes, prepara, no sé qué. Viene siendo como 1 hora y media en guagua, y en carro va a ser mucho más rápido. Pero bueno, en guagua, que es lo que me preocupa, que es el transporte más económico, es aproximadamente entre 1 hora a 1 hora y media, dependiendo de cómo esté el transporte. Así que súper contento de tener esto por acá.